No sé si ahí se ve bien la presentación. Sí, se ve perfecto. Sí. Ok, bueno, el día de hoy les vengo a hablar un poco de lo que son los medicamentos para el uso del manejo de la crisis hipertensiva en el servicio de urgencias. Nada más para recordar un poco lo que se habló en la sesión clínica de hace 8 días, las crisis hipertensivas se caracterizan por una elevación de la presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Las crisis hipertensivas se dividen en urgencia hipertensiva y en emergencia hipertensiva. La diferencia de una a otra es que en una se va a dar el daño agudo en órgano blanco, siendo esta la emergencia hipertensiva. Ya más específicamente en lo que es el tratamiento de las crisis hipertensivas, en la urgencia hipertensiva, básicamente lo que se busca es disminuir la presión arterial en al menos un 20%, esto o a través de la medicación por vía oral, siendo esto al menos en las primeras 48 horas. Cuando hay una urgencia hipertensiva, se puede tener un escenario donde haya un paciente hipertenso y donde hay un paciente que no es hipertenso. En el caso de que fuera un paciente hipertenso, hay que verificar si fue que el paciente olvidó tomarlo o si simplemente abandonó su tratamiento. Si ya tomaba algún tipo de medicamento, simplemente se le da una dosis de esto y se controla. Si fuese el caso de que lo olvidó, nada más se retoma o el médico valora si aumenta la dosis. En el caso de que fuera un paciente no hipertenso, pues ya el médico debe tener o hacer una valoración en la cual él debe verificar cuál es el perfil de ese paciente. Y a partir de ahí, mediante ese perfil, él va a escoger cuál antihipertensivo por vía oral se adapta más. Existen varios tipos de antihipertensivos orales, por ejemplo los diuréticos tipo tiacídicos, que entre ellos se encuentran principalmente la hidroclorotiazida, por ejemplo, o la indapamida. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son más conocidos como los IECA, entre ellos se encuentra la enalapril, que hay presentaciones de 20 y de 5 miligramos. Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o los ARA2, que entre ellos está el irbesartán de 150 miligramos. Los antagonistas de los canales de calcio, que por ahí se encuentra principalmente lo que es el amlodipino y el verapamil. Y por último, los agentes beta bloqueadores, que por ahí está el bisoprolol en sus marcas Corentel, Concord, en presentaciones de 2.5, 5 y 10, el carvedilol, como el Corep o el Coriol, en presentaciones o en concentraciones de 6.25, 12.5 y 25, y el Nebivolol o el Nebilet, que es la marca. Ya en lo que es la emergencia hipertensiva, la cual sí tiene un daño a órgano blanco, esta lo que se busca es reducir la presión arterial en menos de una hora al menos, y esto mediante la medicación por vía intravenosa. Existen diferentes medicamentos que son, por ejemplo, el labetalol, la nitroglicerina, el nitroprusiato y la hidralazina. El labetalol, la marca que manejamos en farmacia sería el Viascor, que tiene una presentación de 5 miligramos por ml. Estos son en ampollitas con un volumen de 4 ml, es decir, que contienen 20 miligramos del labetalol. En cuanto a este medicamento, es un agente bloqueante de los receptores alfa. Lo que va a hacer es que disminuya la presión sanguínea por efecto vasodilatador, y también va a ser un agente bloqueante en los receptores beta.
lo que va a hacer es que reduce la resistencia periférica. Son las dosis y la forma de administración. Este se puede administrar de forma intravenosa repetida o en bol, o una dosis inicial de 20 miligramos por vía intravenosa lenta durante al menos un periodo de 2 minutos. Después de esa dosis inicial se pueden administrar dosis adicionales de 20 hasta 80 miligramos, eso sí, en intervalos de 10 minutos hasta lograr alcanzar la presión arterial deseada, sin sobrepasarse de una dosis máxima de 300 miligramos. En cuanto a la dilución, como ya mencioné, se puede administrar en bolo, es decir, se puede administrar sin diluir a una concentración de 5 miligramos por ml, que esa sería la concentración que trae la ampollita. Y lo que son infusiones continuas, preferiblemente que sean en concentraciones de 1 miligramo por ml. Para lo que es la perfusión intravenosa, que sea a una velocidad de 0.5 a 2 miligramos por minuto. Y pues va a ser compatible en soluciones como lactato de Ringer, dextrosal 5 y el suero fisiológico, principalmente que se logre unas concentraciones finales más o menos en un rango de 1.25 a 3.75. Importante, sí es incompatible con bicarbonato de sodio el 5%, entonces es preferible evitar su administración con medicamentos que sean alcalinos, ya que tiende como a precipitar. Y como ya había mencionado, la dosis máxima intravenosa es de 300 miligramos. Algunas contraindicaciones, el asma bronquial, ¿verdad? Por su mecanismo de acción beta bloqueante, o también en pacientes que tengan antecedentes al medicamento, que tengan hipersensibilidad. En cuanto a las condiciones de conservación y almacenamiento, en solución él es estable a 24 horas, siempre y cuando se conserve a una temperatura ambiente por debajo de 30 grados centígrados. Si se fuese a tener en refrigeración, que no se congele, y siempre protegerlo de la luz. Por otro lado, la nitroglicerina, la cual tiene una presentación de 5 miligramos por ml en un frasquito de 10 ml, es decir, 50 miligramos de nitroglicerina. Este es un vasodilatador arterial y venoso, pero principalmente produce una vasodilatación en lo que es el territorio venoso. En las dosis y formas de administración, nunca se debe administrar de forma directa, siempre debe ser en infusión intravenosa continua, con una dosis inicial de 5 microgramos por minuto, y de ahí ir titulando esa dosis si es necesario, ¿verdad? Para seguir bajando cada 3 a 5 minutos, sin sobrepasar los 100 microgramos por minuto. Es compatible en suero glucosado y suero fisiológico. La dosis o la acción de empieza en 2 a 5 minutos. Importante, cuando se prepara en una infusión, preferiblemente se debería preparar en frascos de vidrio o en material que sea libre de PVC. En ese caso, digamos, por ejemplo, en la farmacia, nosotros contamos con sueros. En la presentación, ahorita la que tenemos disponible es la de 250, de suero fisiológico libre de PVC. ¿Y esto por qué? Porque la nitroglicerina se tiende a absorber en ese material plástico, y se absorbe, o el principio activo se absorbe desde un 40 hasta un 80%. Algunas de las contraindicaciones, igual que si hay hipersensibilidad al principio activo, si la persona tiene hemorragia cerebral o hipertensión intracraneal, ya que eso es un medicamento muy vasodilatador, que por ejemplo en pacientes que tengan un tratamiento concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, entre ellos el sildenafil o el tadalafil, ya que eso aumenta
su efecto vasodilatador por el exceso de óxido nítrico, o ya sea en administración intravenosa en pacientes que tengan hipotensión. Por ello es que algunas de las interacciones farmacológicas serían cuando este se administre con o simultáneamente con otros vasodilatadores, o por ejemplo que se administre con antiinflamatorios no esteroideos, porque estos disminuyen la respuesta terapéutica de la nitroglicerina. En cuanto a las condiciones de conservación y almacenamiento, el vial por sí solo, que se puede mantener a temperatura ambiente, pero siempre protegido de la luz. Y cuando ya se utiliza, el sobrante siempre se debe de descartar. Cuando es en dilución, por ejemplo, este se puede mantener en 48 horas a temperatura ambiente. Y si se tuviera en refrigeración a modo de cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados, se puede mantener hasta 7 días. Eso sí, si la preparación no fue completamente aséptica, lo preferible es que solamente se mantenga 24 horas a temperatura ambiente. Y pues bueno, las literaturas recomiendan que si son infusiones mayores a 2 horas, se debe de proteger de la luz. Luego, el nitrocruciato de sodio, que este viene en presentación de 25 miligramos por ml, un vialcito de 2 ml que debe ser para reconstituir. Este es un vasodilatador, pero este no es selectivo como sí lo era la nitroglicerina. Y él, bueno, pues lo que produce es una relajación de los músculos lisos de las arterias y venas. Su administración debe ser por perfusión intravenosa continua, con una dosis inicial de 0.25 a 0.5 microgramos por kilogramo por minuto, y de ahí se debe de ir titulando poco a poco, sin exceder una dosis máxima de 8 a 10 microgramos por minuto. Y algo muy importante es que si se llegara a tener que utilizar una dosis máxima, esta no se debe de administrar por más de 10 minutos, ya que este medicamento puede llegar a producir lo que es toxicidad por la producción de cianuro. Al reconstituir el vial, este se puede hacer con 2 o 3 mililitros de suero glucosado, y si se prepara en dilución, este se puede preparar desde 250 hasta 1 litro de suero glucosado al 5%, manteniendo una concentración de 50 a 200 microgramos por ml. La solución, cuando ya está preparada, debe de protegerse de la luz, ya sea con una funda opaca o con un papel aluminio. Y en el caso del medicamento que nosotros manejamos en la farmacia, él trae como este papel protector que pueden ver a la derecha, y con esto ya podríamos proteger lo que es la solución. No se deben de utilizar, por ejemplo, soluciones que ya preparadas sean azules, ya que eso indicaría que este tuvo o se llegó a contaminar. En el caso, el color correcto sería rojo, como un color marrón rojo. Si ya fuese azul, entonces eso quiere decir que se contaminó y habría que descartar. Su acción es muy rápida, es más o menos a los 30 segundos. Y bueno, como lo mencioné anteriormente, el nitrocruciato en su estructura, él lo que hace es, bueno, una liberación espontánea de óxido nítrico, que es lo que produce la vasodilatación, y de ahí sobran unos grupos cianuros en su estructura de fármaco, digamos. Entonces, esos grupos cianuros deben de metabolizarse mediante el hígado, y de ahí darse por excreción renal. Lo que pasa es que, por ejemplo, si hay una solución, o sea, hay un tratamiento prolongado mayor a 24, 48 horas, o si, por ejemplo, se utiliza la dosis máxima de más de 10 minutos, entonces eso lo que va a producir es una toxicidad, ya que se va a producir más cianuro
de lo que el cuerpo es capaz de poder eliminar. Este es básicamente incompatible con muchos medicamentos, entonces básicamente lo que se recomienda es que se administre solo, completamente, no mezclarlo ni en el mismo recipiente ni en la misma vía. Y bueno, como ya les mencioné, es muy fotosensible, entonces debe protegerse la solución durante la infusión. Algunas contraindicaciones, igual, hipersensibilidad al principio activo, si hay insuficiencia renal o hepática, por lo que ya mencioné de la eliminación del cianuro, o si hay alguna insuficiencia cerebrovascular por ser un vasodilatador. Interacciones, igual con fármacos hipotensores, y bueno, si hubiera algún tratamiento con digoxina, este tiende a aumentar el aclaramiento de esta. En las condiciones de conservación y almacenamiento, el vial se puede mantener a temperatura ambiente. Ya cuando este vial se reconstituye, se puede mantener 24 horas a temperatura ambiente, pero siempre protegido. Y en dilución, como ya lo mencioné, igual, 24 horas y protegerlo mientras se dé la perfusión. Por último, la hidralacina. La presentación que manejamos es de 20 miligramos por ml, es una ampollita de 1 mililitro. Este es un vasodilatador periférico de acción directa. Esta actúa principalmente en las arterias. Y bueno, su uso parenteral está más que todo basado en evidencia que sea principalmente para mujeres embarazadas. Este se puede administrar en bolo intravenoso o perfusión intermitente con una dosis inicial de 10 miligramos, siendo la dosis máxima de 20 miligramos. En lo que es preeclampsia y eclampsia, la dosis normal inicial intravenosa para adultos es de 5 miligramos, seguido de dosis intravenosas de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 minutos según la necesidad. En la concentración máxima puede ser de 2 a 20 miligramos por ml. Es totalmente incompatible con dextrosa al 5%. Y la velocidad máxima es de 0.2 miligramos por kilogramo minuto. El comienzo de acción es bastante lento, es de 10 a 20 minutos. Y la duración de él es de 3 a 8 horas. Algunas interacciones farmacológicas puede ser, por ejemplo, igual con fármacos que puedan disminuir su efecto antihipertensivo y beta bloqueantes, porque puede haber un posible aumento de la biodisponibilidad oral del beta bloqueante y esto un aumento del riesgo de toxicidad. En las condiciones de conservación y almacenamiento, siempre debe ser por debajo de 30 grados centígrados, proteger de la luz, evitar congelar y siempre después de utilizar desechar el sobrante. Y bueno, eso sería. Sí. Creo que no. Entonces, pues nuevamente agradecerle por la presentación, que todo quedó bastante claro. No recordarles, como nos recordó el doctor Saldarriaga en la reunión pasada, que tenemos el abetalol en las distintas farmacias. Ya la nos presentó cuál es la presentación que tenemos, más o menos cómo usarlo. En el material que algunos me pidieron y les compartí, hay otra presentación que parece que salió el año pasado, pero de igual forma las recomendaciones que están en el material funcionan. Por hoy eso sería. Recuerden las evaluaciones, porfa. Esto es más para un crecimiento del Departamento de Educación que para otra cosa, ¿verdad? Para lograr abordar las necesidades que tenemos como profesionales. Entonces, de instarlos, porfa, a que lo completen. Muchas gracias por tomar el tiempo para conectarse y a la OC también por
ayudarnos con esta presentación. Con mucho gusto.